Ahora vine a recordar viejos tiempos, 40 años del Colegio Freinet en Cuernavaca. Nos vamos a aventar una plática maravillosa. ¿Me acompañan? Aquí hay algo delicioso que contar. Una rica charla en confianza. Un toque de gracia, picardía y buen humor. Con sabor a Manetti. Con un nudo en la garganta, un mundo de recuerdos, toda una vida, muchos años, 40 años Freinet, con Miriam Valladares Álvarez. Miriam, no sé si agradecerte tanto amor que me diste y le diste a mis hijos, o reclamarte porque, qué bárbaro, cómo me salieron. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿cómo has estado y cómo empezamos todo este sueño? Bueno, fíjate que justamente el libro se llama Frutos de un sueño, porque en 1974 empezamos como un sueño, soñando con una escuela diferente a la tradicional, con una escuela que brindara amor, que brindara libertad, que brindara democracia, y así empezó este sueño, con 8 niños en la colonia Jacarandas, en privada Piñanonas. Así empezó esta aventura. Con 8 hace niños. 40 años. Y empezamos con preescolar, después en el 78 con la primaria y en el 88 con la secundaria, 10 años después. Y actualmente es preescolar, primaria y secundaria, los 3 niveles. Me gusta mucho entrar y ver que todo sigue igual. Aquí nos vamos renovando emocionalmente, pero con los cimientos que han formado por generaciones. Claro. A muchos triunfadores. Claro, fíjate que la esencia es la misma. Los niños van siendo diferentes, también los maestros, pero yo creo que lo más importante es conservar la pedagogía Freinet, que no nada más llevamos el nombre, sino que trabajamos en base a esa maravillosa pedagogía que brinda desarrollar seres que piensen, que razonen, que analicen, que cuestionen, y no nada más alguien que aprenda cosas para pasar un examen que no sirve para nada. Y que se analizan y cuestionan, y eso es básico, ¿no? Que muchas veces de adultos nos quedamos con las ganas de, ¿y esto por qué es? Y, no, qué pena, ¿cómo voy a preguntar? Claro. No, yo en eso aprendí mucho de mis hijos. Sí, imagínate nada más, Claro. vivo de preguntar. Pues acabas de decir algo muy importante. Aquí se van haciendo niños Freinet, padres y madres Freinet y maestros Freinet. Es un proceso donde entramos todos, porque todos fuimos educados en lo tradicional. Entonces, sí, cambiar el cassette implica todo un proceso. Aquí trabajamos mucho con los papás, obviamente la capacitación de los maestros, porque es todo un proceso, ¿no? Muy lindo. Es una educación para la vida y es una filosofía de vida. Claro. ¿Cómo empezó Miriam? Pues mira, te decía que empezó en un sueño, brindando en Cuernavaca una escuela diferente. No, pero Miriam, bueno, nuestra maestra, nuestra directora. Empezó. Yo estudié para educadora en la Nacional de Educadora, yo vengo de la Ciudad de México. Los niños han sido mi pasión siempre. Y cuando terminé educadora y empecé a trabajar con mi plaza federal, tuve la suerte de que en esa escuela fue proyecto para aplicar las técnicas Freinet, que yo nunca había oído hablar de Freinet en ese entonces. Empecé a leer y la inquietud fue tal que me metí a la UNAM a pedagogía, y mi tesis para licenciada en pedagogía es la aplicación de Freinet en preescolar, primaria y secundaria. Ahí empezó toda mi inquietud y a enamorarme de esta propuesta pedagógica y a adentrarme profundamente en ella para después arribar acá y poder abrir la escuela. Se empieza desde una inquietud muy personal de transformar. Yo siempre he sido una mujer muy inquieta, entonces para mí es como atreverse a romper esquemas. Creo que una cosa importante de esta escuela es, imagínate, hace 40 años,
Sí. No traer uniforme, traer el pelo largo y hablarle tú a los maestros, ya nada más Era con esas tres cosas. Era impresionante. la escuela que rompía con todo. Sí. Y yo creo que innovar es atreverse a romper esquemas, es atreverse a brindar algo diferente. Y cuando yo llego aquí todos los días y veo a estos niños, como lo están viendo ustedes, que primero que nada son niños felices, la misión está cumplida. Porque un objetivo de esta pedagogía es que sean chicos felices. El niño que no está bien emocionalmente no va a aprender. Y si la escuela es como esa cárcel donde llego y me choca la maestra y me chocan los niños y llego a tenerle miedo a todo, pues el proceso se da castrante, como lamentablemente se sigue dando en muchas escuelas, ¿no? Y como es ahorita, porque ya ves que ahorita ya van como desde maternal y ya tienen tarea. Ay, no, qué horror. Sí. ¿Sí? Yo me acuerdo que tú nos decías mucho de que una de las cuestiones para que los niños no se cansaran a la hora de que terminaban la prepa y siguieran estudiando, era no cansarlos de niños. Claro, por supuesto. Yo, Pamela, en la vida llevó tarea en el kinder. Nunca, no, y es absurdo. Preescolar, el objetivo es el juego y aprender a través del juego. Entonces, desde preescolar dejar tarea es lo más absurdo. Además, ¿cuál es el objetivo de la tarea? Los docentes tendrían que tener claro cuál es el objetivo y que los papás se peleen con los niños porque tarde o temprano acabas peleando haciendo la tarea. Sí. Por ejemplo, en esta escuela, en primaria y secundaria hay tareas muy racionales y de lunes a jueves, jamás en viernes. Desde que lo hace 40 años en esta escuela, el fin de semana es para la familia, para no para vivir y para descansar. Yo creo que es tener muy claro como docente qué es lo que queremos brindarle a los niños. Y nosotros tenemos claro en esta escuela que es brindarles sí un nivel académico, brindarles la información que requieren, pero de una manera agradable, siempre a través del juego. Primaria también tiene que ver mucho con la parte lúdica y aún los de secundaria que se sienten ya muy grandotes, les fascina jugar. Entonces el juego es una parte importante. Y cómo despertarles el interés por la investigación. Hace un momentito que pasábamos, había una conferencia de un chiquito de 3 años dando una conferencia al grupo. Entonces, ¿qué es? Desde esa edad, ¿cómo investigo? ¿Qué aprendo? ¿Cómo me paro enfrente y les comparto a mis compañeros esto que yo sé ahora? Y que de lo cual investigué, platiqué y demás, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante, que realmente piensen, razonen, analicen cuestiones, como te decía, y no ese esquema que seguimos teniendo de que estudio para sacarme una calificación, estudio para pasar un examen, no sirve para nada. Sí, porque es la memorización, es la parte mecánica. Entonces no importa que no tengas 10, es qué estás aprendiendo y con qué gusto lo estás aprendiendo, es una parte fundamental. En la capacitación de los maestros, que es lo que yo tengo ahora como función en la escuela, hago mucho énfasis en eso. Estamos educando para la vida, no estamos educando para llenar un libro, no estamos educando solo para cumplir un programa, que hay que cumplirlo, por supuesto. Estamos educando para la vida y eso implica valores, y eso implica conocimientos, y eso implica la seguridad en sí mismo. Algo que caracteriza, y tú lo sabes, a los chicos Freinet, es que son chicos muy seguros en sí mismos, que en cualquier lugar se paran y preguntan lo que quieren saber, sin ningún problema, ¿no? Sí, es cierto. Son niños seguros, son niños diferentes. Por ejemplo, el sistema en preescolar. Yo me acuerdo que sus juegos de la familia, el día de que nadaban, todo eso. ¿Cómo es el sistema en preescolar? Mira, como escuela incorporada, la base de nuestro trabajo son los programas de SEP, obviamente. Y hay 3 programas, primero, segundo y tercero de preescolar con sus objetivos. Trabajamos temas diferentes que se van abordando, pero el salón está dividido en áreas. Entonces los niños están trabajando un tema y pueden ir al área de construcción, donde desarrollan destrezas y habilidades. Al área de la casita, que desarrolla lo social, donde hacen los roles de papá, mamá, hermano. Al área gráfico-plástica, donde aprenden a recortar, a pegar, a colorear, todo lo que es la manipulación. Y el área de pensar o biblioteca, que es donde hay libros, revistas, rompecabezas, dominó, todo lo que implica el área de pensamiento. Entonces, durante la semana, los niños, al rotar por todas estas áreas, van desarrollando todas esas habilidades.
aunado a la clase de cantos y juegos o de música que tiene su maestra de música, tienen un maestro de educación física que hace unos trabajos maravillosos y tienen computación y tienen inglés. Entonces, aparte del trabajo de la educadora, está el trabajo de cada una de las... En mi época no había computación. Y además los de 3 años me dan clase a mí, porque qué bárbaros, están en la era de los botones, suben el primer día y ya para pronto están en el teclado y manejando el mouse y todo. Y pues que los niños manejen la herramienta es muy importante. Como el inglés es importante poder conocer una lengua que cada vez es más importante dentro de la escuela y necesaria. Pero insisto, a través del juego, a través de algo agradable, todas nuestras materias, ¿no? Oye, y el besteatro, que era maravilloso, como los niños escribían sus obras de teatro y todo las realizaban ellos. Claro. Eso sí es cierto. Pero por supuesto, tenemos un nuevo besteatro que iremos en un ratito para allá, donde los niños hacen teatro, hacen música, hacen danza, expresión corporal, pero siguen escribiendo. Una parte fundamental de la pedagogía Freinet es el texto libre, no sé si te acuerdas. Me acuerdo. Donde los niños escriben libremente y al final del año te llevas un libro de vida como mamá, donde están todos los textos de los niños. Entonces escriben obras de teatro, escriben poesía, escriben muchísimo. También sabes que somos una escuela donde se lee. Donde se lee muchísimo. Que es muy importante. En febrero siempre hay la semana del libro, donde vienen las editoriales, donde invitamos escritores, donde hacemos teatro, todo lo que tenga que ver con la literatura. Y el besteatro sigue siendo nuestro espacio creativo. Y te tengo que decir, conservo los libros de vida de mis hijos. Ay, qué maravilla. Es una maravilla. Con esto volvemos después del corte. Freinet, 40 años. Soluciones globales para ti o tu empresa en Qualitech. Servicios de tecnología de información, desarrollo de software, soporte técnico, telecomunicaciones, seguridad tecnológica las 24 horas, los 365 días del año, mediante circuito cerrado, central de alarmas, control de acceso remoto, localización vía GPS y más. Experiencia nacional e internacional. Qualitech Global Solutions. ¿Quieres construir, remodelar? ¿Necesitas herramientas, material eléctrico o de ferretería? Todo lo encuentras en Ferromateriales. Plomería, jardinería, accesorios, material para construcción y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto y aceptamos tarjetas de crédito sin comisión. Ventas a todo Morelos y entregas a domicilio. Carretera México-Acapulco, kilómetro 114, Colonia Norte, Puente de Ixtla. Lo que necesitas lo tenemos y si no, lo conseguimos. Abrimos todos los días de la semana. Ferromateriales. Sin tanto papeleo e investigación, Finaldo es la forma más fácil de obtener un crédito. Rápido, confiable, seguro y con la atención que te mereces. Paga en plazo que más te convenga y sal del apuro, ya sea para adquirir productos o usarlo en efectivo. Finaldo es el crédito a la medida de tus sueños. Conoce y disfruta de Rancho Agua Salada, zoológico, granja didáctica, vivero, capilla y jardín para eventos sociales. Además, la hípica Albatros con pensión, doma, maquila y todo lo relacionado con el ámbito ecuestre. Visítanos, estamos muy cerca de la caseta Ateques en Alpuyeca. Abierto todos los días. Informes al 3620600. Rancho Agua Salada, Casa de la Monumental de Morelos. Un mundo de posibilidades en un mismo lugar. Empeña, compra, vende, créditos personales, todo en Mundo Montecash. Para más dinero al monedero, Montecash te presta primero. Adquiere productos nuevos o usados a crédito o al contado. Electrónicas, celulares, computación, línea blanca, joyería y mucho más a los mejores precios. Mundo Montecash, al servicio de tus sueños. Disfruta del más exquisito cabrito en Morelos. Cortes finos, mariscos y variedad de comida a la carta solo en Los Agaves. Muy buen ambiente y totalmente familiar. Ideal para tus eventos. Atrás del Parque Alameda. Los Agaves, Restaurant Bar. Pues es muy bonito el sistema. Yo viví con el sistema, creo que hasta la fecha sigo viviendo con el sistema. ¿Con tus hijos? Sí. Pero, ¿quién fue Freinet? Celestín Freinet. Celestín Freinet. Mira, Celestín Freinet nace en 1896 y muere en 1966. Un maestro rural del sur de Francia.
Maestro rural, ¿eh? No hablamos de alguien que tuviera doctorados, maestrías, un maestro rural con un amor profundo a los niños, que trabajó siempre en el sur de Francia con chiquitos en unas zonas rurales y que empezó a innovar. Un hombre que estaba convencido que había que transformar la educación, y entonces él empieza a romper esos esquemas y a plantear que en su escuela los niños participen más. Imagínate, en esa época lo rígido y tradicional que era, y entonces empieza él a incursionar en el texto libre, planteando que los niños escriban. Cuando vio los textos maravillosos dijo, tengo que compartirlos, y en esa época no había computadoras, ni fax, ni nada de esto, ni fotocopias. Entonces tomó la imprenta, que era lo que había, y crea la Prensa Escolar Freinet, que es una imprenta chiquita, con tipos, con tinto y su rodillo, y así empezaron a reproducir los primeros textos que escribían los niños, y empezó a difundirlos a maestros de otros lugares, y se creó toda una cooperativa de maestros que estaban pugnando por una educación diferente. En la asamblea, él descubre que los niños tienen que tomar decisiones en base a su disciplina. La asamblea. Algo Ahorita maravilloso. Que terminemos, es maravillosa. Tenemos que hablar de la asamblea, claro. Donde los niños tienen que tener voz, voto, y ahí es la democracia en la escuela. Que el niño sea escuchado, tenga voz, tenga voto, decida, porque votar es decidir, votar es elegir, ¿sí? Entonces empieza a hacer asambleas, textos libres, empiezan las conferencias de los niños, empiezan los intercambios escolares en la correspondencia, y este trabajo de él son las técnicas Freinet, donde en sus libros nos deja plasmado qué hizo él y cómo lo hizo. Algo maravilloso es que esta propuesta pedagógica se puede aplicar en escuelas federales, en escuelas particulares, con niños de bajos recursos, con niños de altos recursos, con grupos de 10 y con grupos de 60. Porque aparte no es como en otros sistemas, que el material tiene que ser en la piececita exacta, justa, de... Estás hablando de algo importantísimo. 1,000 pesos, y es gasto. Para aplicar la pedagogía Freinet no se necesita ningún material. Ningún material. No hay ningún costo específico. Mente, cuerpo, y poder trabajar con esto. Entonces, en esa época de Freinet surge Montessori, surge Piaget, de Crowley, Rousseau, Ferrier, y arman un movimiento muy importante en Europa que se llama Escuela Activa, Escuela Nueva, y llega a nuestro país con los refugiados españoles, con la Guerra Civil Española, y llega Patricio Redondo, José de Tapia y Ramón Costajo, y fundan las primeras escuelas con la pedagogía Freinet. La primera está en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que me imagino que conozcas, que es bellísimo, y se llama Escuela Experimental Freinet, y la fundó Patricio Redondo hace más de 65 años. Y esa es la mamá de todas nosotras, porque es la primera que empezó a incursionar acá, ¿no? Entonces, Freinet es un personaje muy importante, un hombre que amó mucho a los niños, y que lo que más cuestionaba era estos, ¿te acuerdas que había el lema de la letra con sangre entra? Sí. O sea, los niños no solamente eran el autoritarismo, eran golpeados, los en el patio con 3 cabiques, la fila de burros, la fila de aplicados, las orejas de burro, todas estas cosas que lastiman tanto. Era el miedo tremendo. de que ya era el lunes y tengo miedo de ir a la escuela. Claro, imagínate qué placer puede haber en eso. Entonces, no solamente el castigo corporal que hay y que lo había, sino la humillación, esta parte que duele tanto. Tú no puedes, tú eres un burro, tú sí puedes. Los cuadros de honor, las medallas y todo eso que todavía se usan en muchas escuelas, que es aberrante, porque es destacar, los famosos cuadros de honor de las escuelas privadas, es destacar siempre lo académico. ¿Y qué pasa con el que no da una en matemáticas pero juega fútbol maravilloso? Ya lo tachaste, porque no va a estar nunca en el cuadro de honor. Y ya lo hiciste sentir mal. Y el que es actor y puede bailar bien, o sea, pensamos que todos tienen que ser ingenieros o arquitectos o doctores, ¿no? Entonces, siempre estamos, y Freinet rompió con eso, abriendo talleres donde los niños desarrollaban. Aquí seguimos teniendo agricultura, hay nuestra parcela, donde los niños siguen sembrando desde jardín la semillita, y tenemos el lugar, el contacto con la naturaleza, que es una de las cosas que nos da Freinet, ¿no? Entonces, realmente Freinet fue un personaje que hasta la fecha sigue siendo muy importante. A veces me dicen, ¿y por qué un francés no sé qué, no? Me cuestiona, ¿por qué tiene que ser un francés la pedagogía que apliquemos, no? Porque es algo que innovó en el mundo. Y actualmente hay una red que se llama, es la Federación Internacional de Escuelas Modernas, donde pertenecemos todas las escuelas del mundo que trabajamos Freinet.
Y cada 2 años hay un encuentro. Acabamos de estar en España, León, y nos vamos en julio, el maestro Gerardo y yo, a Italia, Miriam. porque Qué ahora es bárbara. en Italia, y en ese encuentro te encuentras maestros de África aplicando Freinet, maestros de España, maestros de Brasil, maestros de Colombia, obviamente de México, y es maravilloso darte cuenta que en Japón, por ejemplo, que es una educación súper rígida, hay maestros Freinet aplicando Freinet en sus escuelas. O en África, con todas sus carencias, en Senegal hay una escuela Freinet maravillosa en Senegal, y te das cuenta como Freinet, cómo es picar piedra y ir contra la corriente, aplicando una pedagogía, imagínate ahí con los problemas de religiones y la mujer Tan y todo fuerte. este rollo, tan fuerte, bueno, están aplicando Freinet. Aplicar Freinet requiere de estar convencido y de valentía. ¿Por qué? Porque rompes esquemas. Entonces, alguien con miedo no puede aplicar la pedagogía Freinet, Sobre todo, porque te cuestionan los papás, te cuestionan ahorita ya las es- autoridades, te Ahorita ya cuestionan medio estamos mundo. en un México Diferente, con más apertura. por supuesto. Pero por decir, hace 20 años que mi primer hijo Freinet, ¿no? No, Mani. para nada, era... En un mundo en el que y las cosas son así así nos educaron a Te sientas y nosotros te callas. y porque yo soy la mamá, sí seguimos siendo yo soy la mamá y me respetas, Pero por supuesto. pero te voy a escuchar y tienes derecho a hablar. Y entonces conversábamos y decía yo, hijos, no, pero me bajaban el alto, me decían, no, es que escúchame, mamá, Es que es así. escúchame. Si hacemos esto y esto y esto y se hizo por esto, y realmente no tuve hijos difíciles. Ni pasivos, Ni sino pasivos. muy activos, ¿no? Sí, pero no el travieso, toda esa energía de los niños se canaliza a cosas positivas. Esto que dices es muy importante, porque a mí me han preguntado, bueno, entonces están educando para la rebeldía. No, claro que no. El ser ¿Por qué? libre no Porque es en ser cada rebelde. salón hay normas. La diferencia es que las normas no las impusimos los adultos, las pusieron cada grupo con sus niños. Y los niños decidieron qué normas hay en este salón y cómo las vamos a cumplir. A ver, vamos a tratar en 3 minutos de hablar de la asamblea. De la asamblea. Bueno, la asamblea es el espacio democrático, comúnmente se hace los viernes en cada salón, y hay unas cajitas donde ponen felicito, critico y sugiero, y ahí van metiendo papelitos los niños durante la semana. La asamblea la dirige un alumno diferente cada viernes que es elegido por el grupo para que todos, y esa es la autoridad, no la maestra. Y hay un acta que se va levantando ahí. Algo tengo que decir, la maestra no interviene, el moderador es el mismo alumno que escogieron los demás compañeros y la maestra únicamente está escuchando. Observando y cuando hace falta participar. Entonces, primero felicitar es reconocer lo positivo. Los niños felicitan, se dan aplausos y es reconocer toda esa parte positiva. La crítica es criticar proponiendo. Primero, no se puede criticar al que no está, porque no puede defenderse. Segundo, siempre propongo. Critico a este por esto y le propongo. O sea, ya le estoy dando la solución. Y al criticado se le da la palabra y dice si acepta o no acepta la crítica. Y ahí trabajamos la honestidad. Si acepto que te pegué y te ofrezco una disculpa. Hay 2 valores muy importantes, la honestidad y ofrecer disculpas. ¿Por qué? Porque el que ofrece disculpas va a cambiar. El que no ofrece disculpas nunca va a cambiar. Entonces, desde jardín, que hacemos las asambleas, es reconocer lo positivo con el aplauso, reconocer lo negativo con la crítica, comprometerme a cambiar, porque ahí entra por escrito en el acta el compromiso y el reconocimiento del grupo. Y la parte de sugerencias, que es interesantísima, porque ahí sugieren desde qué quieren jugar en los recreos hasta qué quieren que haya en la cooperativa. Viene el calor y quieren paletas de agua, ¿no? Entonces viene la época de los elotes y quieren esquite y elote. Entonces es esta posibilidad en la asamblea poder participar en la disciplina, que es lo más importante, ¿sí? Y algo fundamental, pueden criticar a los maestros, cosa que es insólita. En la misma mecanismo, yo critico a la maestra porque nos prometió que íbamos a hacer esto y no cumplió y le sugiero que cumpla. O yo critico al maestro de matemáticas en secundaria, por ejemplo, porque no le entiendo nada y que por favor explique más o nos haga dinámicas, ¿no? Y a los maestros nos hacen crecer. Esas disculpas, lejos de tomarlas como una agresión, es que bueno, porque ellos me dicen qué les falta y entonces yo puedo crecer como docente.
Entonces, realmente sugerirle al maestro nos ha hecho crecer a todos en esta escuela el poder escuchar desde el chiquito de 3 hasta el de 15, ¿no? Pero además, haz de cuenta que felicito de cosas que me acuerdo. Felicito a Pamela porque en esta semana no mordió a ningún niño. Sí, Pamela mordía. Reconocerle que hubo un cambio. Ella, se había esforzado y cambió, pudo controlar porque no mordía por mala, ni por brava, sino por ansiedad. No, había una niña gordita y entonces salen. Mamá, me felicitaron, no mordí a nadie, mamá. Claro, ¿sí? Y es que reconocer la parte positiva es muy importante. Vivimos en una cultura donde decimos todo lo que está mal, pero nadie dice cómo hacerlo bien. Cosas decimos ¿Y a qué me comprometo? Entonces no es la disciplina de te bajo puntos, te repruebo y te saco del salón, que es la de la mayoría de las escuelas, ¿no? Sí. Sino es la disciplina que en la asamblea se va a determinar cuando llega a haber una sanción. Sí, ahí se determina. Entre todos los compañeros dicen cuál va a ser la sanción para el con la orientación. Si alguien reincide, te critiqué porque pegaste un viernes, otro viernes, ya te haces acreedor una sanción. Y con la orientación ahí sí del maestro, a ver cuál es la sanción. Ahora sí no juegas fútbol en el recreo, ahora sí te vas a quedar aquí a hacer esto, o sea, dependiendo de la falta la sanción. Pero tienen que saber, porque también algo muy, muy importante es que en este país hay impunidad. Y aquí no hay impunidad. El que hace tiene que tener una sanción. Y por eso no hay bullying en esta escuela, no existe. Y hay algo bien importante. Hay sanciones realmente muy duras. Con esto volvemos después del corte. Soluciones globales para ti o tu empresa en Qualitech. Servicios de tecnología de información, desarrollo de software, soporte técnico, telecomunicaciones, seguridad tecnológica las 24 horas, los 365 días del año, mediante circuito cerrado, central de alarmas, control de acceso remoto, localización vía GPS y más. Experiencia nacional e internacional. Qualitech Global Solutions. ¿Quieres construir, remodelar? ¿Necesitas herramientas, material eléctrico o de ferretería? Todo lo encuentras en Ferromateriales. Plomería, jardinería, accesorios, material para construcción y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto y aceptamos tarjetas de crédito sin comisión. Ventas a todo Morelos y entregas a domicilio. Carretera México-Acapulco, kilómetro 114, Colonia Norte, Puente de Ixtla. Lo que necesitas lo tenemos y si no, lo conseguimos. Abrimos todos los días de la semana. Ferromateriales. Sin tanto papeleo e investigación, Finaldo es la forma más fácil de obtener un crédito. Rápido, confiable, seguro y con la atención que te mereces. Paga en plazo que más te convenga y sal del apuro, ya sea para adquirir productos o usarlo en efectivo. Finaldo es el crédito a la medida de tus sueños. Me acabo de encontrar algo maravilloso. Albatros Home Service. Precisamente por las situaciones en las que las mujeres principalmente se enfrentan en sus casas, que tienen una fuga de gas y no saben a quién hablar, o tienen el miedo inclusive de meter a cualquier persona a su casa. Nosotros creamos este proyecto que se llama Albatros Home Service para solucionar cualquier problemática que tengan en su casa. Solucionamos plomería, electricidad, albañilería, prácticamente de todo. Albatros Home Service, hay que tenerlo en mente, es la solución para todos nuestros problemas. Conoce y disfruta de Rancho Agua Salada, zoológico, granja didáctica, vivero, capilla y jardín para eventos sociales. Además, la hípica Albatros con pensión, doma, maquila y todo lo relacionado con el ámbito ecuestre. Visítanos, estamos muy cerca de la caseta Ateques en Alpuyeca. Abierto todos los días. Informes al 3620600. Rancho Agua Salada, Casa de la Monumental de Morelos. Un mundo de posibilidades en un mismo lugar. En Peña, compra, vende, créditos personales, todo en Mundo Montecash. Para más dinero al monedero, Montecash te presta primero. Adquiere productos nuevos o usados a crédito o al contado. Electrónica, celulares, computación, línea blanca, joyería y mucho más a los mejores precios. Mundo Montecash, al servicio de tus sueños. Disfruta del más exquisito cabrito en Morelos. Cortes finos, mariscos y variedad de comida a la carta solo en Los Agaves. Muy buen ambiente y totalmente familiar. Ideal para tus eventos. Atrás del Parque Alameda. Los Agaves, Restaurant Bar.
Ahora estamos en uno de los lugares más importantes de Freinet, el Bestiario. ¿Por qué Bestiario? Fíjate, siempre la pregunta ¿por qué Bestiario? Porque cuando originalmente se hizo el Bestiario, que es un espacio de teatro, Víctor Hugo Núñez, un escultor chileno muy famoso, ex papá Freinet, nos donó una escultura bellísima, que ahorita luego la vamos a ver, que ahora está desparramada por diferentes lugares, y es una escultura donde están las bestias con los humanos, y de ahí salió el término de Bestiario. Este espacio mágico donde no solamente se hace teatro, se canta, se baila, se hace poesía, se trabaja expresión corporal, se trabaja la parte plástica, es la parte artística de la escuela. Y parece que no, por el escenario, el subirse al escenario donde estamos ya es mágico. Sí, ya es ¿Por qué? mágico. Porque allá abajo tienes al público. Entonces ya el estar aquí implica para los niños esa seguridad en sí mismo, y ya soy un personaje cuando estoy acá arriba. Entonces los chicos de secundaria tienen una clase de teatro que es maravillosa para el adolescente, porque sacan expresión corporal, la meditación, la relajación. No es montar solamente una obra de teatro, eso es lo último, es como la culminación, sino es todo el proceso de mi voz, de mi cuerpo, de un personaje, ¿sí?, que voy a crear. Entonces es algo que para los adolescentes y que además es ellos maravilloso. Se unen y hacen su propia historia. Sus propias obras. Ahora les gusta hacer sketches, representaciones que tienen que ver con sus intereses, con sus necesidades. Y en el caso de primaria y de preescolar, pues es el espacio de cantar, de bailar, de sacar todo lo que yo tengo, que todos tenemos nuestra parte artística y nuestra parte histriónica. Entonces es el espacio de sacarlo. El Bestiario siempre ha sido como justamente, que sea reiterativo, este espacio donde no son matemáticas, donde no es geografía, donde no es historia, es un espacio muy libre. Si te das cuenta del espacio lleno de plantas, abierto, en un lugar que es abierto, donde estoy contemplando pues la parte verde que tenemos afortunadamente en Cuernavaca, y en un espacio muy libre. Y donde se hacen las exposiciones. Aquí tenemos las exposiciones, las ofrendas de muerto, el Día de Muertos, ya sabes que hacemos unas ofrendas preciosas, y donde nos metemos en la parte histórica. Ahorita estamos, el proyecto, cada año hay un proyecto, y nuestro proyecto de este año es la identidad histórica a través de la lectura. Y es cómo seguir ubicando el orgullo de ser mexicanos, que es algo muy importante ahora que vemos toda la discriminación, el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y cuál es nuestra identidad desde el baile, desde el canto, desde la comida, desde las costumbres, desde la lectura. Entonces todo el año los 3 niveles trabajan ese tema, y nuestra clausura de fin de año, en la que sí hay festival, que es a fin de año es el único festival. Entonces los niños demuestran lo que aprendieron, y tenemos desde piezas en flauta que aprendieron en música, tablas gimnásticas de educación física, hasta los bailables, la poesía coral, los cantos, o sea, toda la gama donde nuestros niños pueden realmente hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto, este espacio es el que les permite ir desarrollando en el transcurso del año toda esta parte artística que es fundamental. Oye, Miriam, y me muero de la risa ahorita, que hay tanta promoción, que para que los niños coman bien, y que el gobierno está preocupado por la comida chatarra y cosas de esas en las escuelas. 40 años comiendo sanamente en los recreos. Exactamente. Tenemos una cooperativa que es real porque los niños son socios, y donde desde hace 40 años cuidamos lo que comen nuestros niños. Y además ellos en las asambleas sugieren, bueno, queremos molletes, queremos sincronizadas, o sea, cosas que no tengan conservadores, nutritivas. Y tenemos unas cooperativas aquí en Morelos maravillosas que trabajan el amaranto. Y entonces tenemos charritos de amaranto, la alegría de siempre, pero hay un montón de productos en base a amaranto, que es un alimento maravilloso. Ese dato me lo tienes que dar. Sí. Porque sí es el mejor alimento que hay. Y uno piensa en la alegría, que es lo más convencional, pero ahora hacen charritos, que es la parte saladita que les gusta, eso me encanta. Y bueno, les encanta. Entonces siempre andamos buscando también golosina, por llamarle de una manera, pero nutritiva. Aquí dicen golosinas nutritivas. Y obviamente buscamos que les gusten a los niños, que sean higiénicos, que sean sanos. Entonces siempre el cuidado. Y ya que hablamos de la salud, también tenemos nuestra
una campaña permanente de ecología. En todos los salones hay 5 botes. Y aquí se separa y se recicla hace años también. Sí, hace lo que ahorita años está haciendo. Entonces, en el patio grande hay los 5 botes y en cada salón hay 5 botes. El niño come y sabe y va buscando dónde es el PET, dónde es el papel, dónde es cada cosa, para que después la vengan. Era una emoción cada año cuando iban a empezar las clases. Todos los niños de cada salón cooperan, dan una parte, un ahorro, por decir 20 pesos, ¿no? Es lo que me acuerdo. Sí, sí, y con sí. eso se compra lo de la cooperativa. Y todo el año se van resurtiendo. Al terminar, era la emoción de las ganancias, de cuánto me gané por lo que ahorré en un principio. Cosa que sigue siendo maravillosa, porque su cooperativa, ellos tienen un bono precisamente que ahorita son 10 pesos, y al final del año las ganancias de la cooperativa se reparten en todos los socios, que son todos los alumnos de la escuela. Entonces ellos también pues van ubicando mientras el valor que en otros del colegios dinero. No, es el gran negocio de los directores, además, ¿no? Sí. Yo creo que cuando hablamos de educación para la vida, es la salud de nuestros niños física, emocional y mentalmente. Entonces, si no cuidas qué comes, si no cuidas a qué juegan, si no cuidas toda esa parte, solo estás preocupado de cómo les das español o geografía. Sí. Y yo creo que esa parte es muy importante, pero estamos hablando de un ser humano. Aquí algo muy importante es que cada niño es único. Ahorita tenemos 240 en población y cada niño es único. Entonces, como maestro tengo la obligación de saber este niño cómo es, cómo aprende, porque no todos aprenden igual. No los puedes tratar a todos igual. Ni puedes pretender homogeneizar. Hay niño que le dices, ya, mi vida, así ponte a trabajar, ¿no? Y te responde, y hay otro que le dices, ya, te sientas y ponte a trabajar. ¿Por qué? Porque son diferentes mecanismos que tienes que manejar con los chicos. Sí. Pero conocer a los niños es la parte fundamental. Por eso nuestra escuela no crece en alumnos, Tantas anécdotas. Porque en 25 máximo, para que se conozca a cada uno de nuestros niños. Y debe de haber lista de espera, 25 alumnos máximo por salón, mientras que en otros lugares te meten hasta 30, 40, 50. Y en preescolar 20 Qué máximo. barbaridad. Yo recuerdo que José Luis, mi hijo, siempre ha sido muy tranquilo, sí, muy en paz, y había un compañerito que lo molestaba, ¿no? Y lo molestaba. Y entonces me mandó llamar, no me acuerdo quién era su maestra, pero me mandan llamar y vengo, es que lo está molestando. Y le digo, y maestra, pues que no, te estoy diciendo porque él tiene que reaccionar y decirle en su momento, dice, no lo voy a mover del lugar, no lo voy a cambiar. Porque tiene que aprender a defenderse y decirle, hasta aquí tú ya no me molestas más. Ese tipo de valores, ese tipo de enseñarnos a nosotros mismos a ponerle un hasta aquí, que en el hogar no se los enseñamos, porque la reacción de todos los papás absolutamente es, ¿pero por qué le pegaste a tu hermanita? Todos lo hemos hecho. ¿Sí? Claro. O aquí en la escuela y te vas castigado. No, se tiene que aguantar, no se va a mover del lugar. Pero tiene que aprender a decirle al otro que te molesta. Sí, claro. No, yo valgo, y eso es bien importante. Fíjate que esta parte que señalas es muy importante, porque a veces la reacción de maestros y papás es, si te pegan, pega. Entonces, sí. Violencia con violencia es absurdo. Sí. O sea, no te dejes, pero hay una instancia aquí que se llama asamblea, donde tú tienes que ponerle el alto y decir, te critico porque me estás molestando, porque además, y te propongo, ¿no? En la asamblea era donde se tenía que resolver. Se tenía que resolver, porque es el espacio de resolución de conflictos. La asamblea es el espacio. Sí, es una maravilla. Y fíjate que algo importante, aparte de la asamblea de los niños, tenemos asambleas los maestros. Entonces, cuando vienen los consejos técnicos, iniciamos nuestra sesión con una asamblea igual, donde felicito, critico y sugiero. Te imaginarás cuál es la más difícil. Sí. La de los maestros, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque como adultos, pero educamos con el ejemplo. Entonces nos felicitamos, nos criticamos, nos sugerimos
Todos los acuerdos aquí en la escuela son democráticos, menos los de la SEP, porque ahí no los puedes cuestionar, ¿no? Sí, no. Pero cualquier evento, cualquier cosa es tomado en cuenta toda la gente de la escuela. A ver, tu maestra de primero, ¿qué opinas? Y tu maestro de historia de secundaria, ¿qué opinas? Y todo el mundo, igual que los niños, tiene voz, tiene voto y decidimos todo de manera democrática, porque la democracia se practica, no es discurso. Claro. Que los discursos democráticos son muy buenos, pero lo importante eso es son afuera. Aquí aplicarlo dentro en la vida diaria. Del Freinet. Sí, donde tienes Sí voz, voto y existe la demás, ¿no? democracia. Claro, donde sí existe, por supuesto. Ahorita que hablabas de eso, se oye hablar de muchas cosas. La reforma educativa. ¿Qué es y cómo entra dentro de Mira, todo? es un tema tan delicado porque uno lee todo lo que plantean en los medios, pero yo como pedagoga te puedo decir claramente que no es una reforma educativa, es una reforma laboral, donde lo que están ubicando es laboralmente desde el censo de cuántos maestros hay, dónde ganan, qué trabajan y todo esto, que es muy importante, pero es una reforma laboral. ¿Por qué? Porque una reforma educativa implica modificar planes, programas, revisar los contenidos y eso no se está haciendo. Perdón que te interrumpa, Freinet es Freinet y acaban de tocar la campana del recreo y yo voy al recreo. Vámonos al recreo. Después del corte. Soluciones globales para ti o tu empresa en Qualitech. Servicios de tecnología de información, desarrollo de software, soporte técnico, telecomunicaciones, seguridad tecnológica las 24 horas, los 365 días del año, mediante circuito cerrado, central de alarmas, control de acceso remoto, localización vía GPS y más. Experiencia nacional e internacional. Qualitech Global Solutions. ¿Quieres construir, remodelar? ¿Necesitas herramientas, material eléctrico o de ferretería? Todo lo encuentras en Ferromateriales. Plomería, jardinería, accesorios, material para construcción y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto y aceptamos tarjetas de crédito sin comisión. Ventas a todo Morelos y entregas a domicilio. Carretera México-Acapulco, kilómetro 114, Colonia Norte, Puente de Ixtla. Lo que necesitas lo tenemos y si no, lo conseguimos. Abrimos todos los días de la semana. Ferromateriales. Sin tanto papeleo e investigación, Finaldo es la forma más fácil de obtener un crédito. Rápido, confiable, seguro y con la atención que te mereces. Paga en plazo que más te convenga y sal del apuro, ya sea para adquirir productos o usarlo en efectivo. Finaldo es el crédito a la medida de tus sueños. Conoce y disfruta de Rancho Agua Salada, zoológico, granja didáctica, vivero, capilla y jardín para eventos sociales. Además, la hípica Albatros con pensión, doma, maquila y todo lo relacionado con el ámbito ecuestre. Visítanos, estamos muy cerca de la caseta Ateques en Alpuyeca. Abierto todos los días. Informes al 3620600. Rancho Agua Salada, Casa de la Monumental de Morelos. Un mundo de posibilidades en un mismo lugar. En Peña, compra, vende, créditos personales, todo en Mundo Montecash. Para más dinero al monedero, Montecash te presta primero. Adquiere productos nuevos o usados a crédito o al contado. Electrónica, celulares, computación, línea blanca, joyería y mucho más a los mejores precios. Mundo Montecash, al servicio de tus sueños. Disfruta del más exquisito cabrito en Morelos. Cortes finos, mariscos y variedad de comida a la carta solo en Los Agaves. Muy buen ambiente y totalmente familiar. Ideal para tus eventos. Atrás del Parque Alameda. Los Agaves, Restaurant Bar. Freinet, 40 años. Frutos de un sueño. Ahorita estoy oyendo el recreo, las voces de los niños. ¿Qué razón tienes cuando dices que eso te mantiene viva, esa te da esa fortaleza? Claro, yo me alimento todos los días con la energía de nuestros niños, con la rebeldía de los adolescentes de secundaria. Te voy a decir que voy a mandar, en lugar de mandarlas a los spa, que se tú vengan no a alimentar. necesitas spa, no necesitas nada, Miriam. Estás maravillosa, Muchas guapa, gracias. bien conservada, con fortaleza, soñando en viajes, en muchas cosas. Claro, hay que seguir soñando. Eso no lo podemos parar nunca. El que deja de soñar ya se murió. Sí, nunca.
Pero acaba de pasar el Día del Maestro. Ajá. Entonces teníamos que venir a un colegio y con maestros muy especiales. Ajá. ¿Cómo se celebra el Día del Maestro? Pues fíjate que no se celebra el Día del Maestro. En esta escuela, el Día del Maestro hay clases, venimos a trabajar y uno de nuestros objetivos es crear conciencia en nuestros niños de estas fechas que las ha inventado el comercio y que son realmente todo un chantaje sentimental o emocional, donde el Día de la Madre tienes que dar regalos, donde el Día del Niño hay que llevar a todos los niños a la feria y al circo y a todos lados, y donde el Día del Maestro hay que llenar a los maestros de cosas materiales. Algo importante es que estas fechas sí las consideramos, pero para crear conciencia. Hablamos con los niños, ¿por qué un Día del Niño si deben de ser todos los días? ¿Por qué un Día de la Madre nada más? ¿Por qué un Día del Maestro que además nos imponen, ¿no? Entonces, algo importante, el Día del Niño se hace matrogimnasia, juegan los papás con los niños, les hacen un regalo con material de reuso. El Día del Maestro venimos a trabajar normalmente con ellos y los maestros se les da el día en otro momento porque está en el calendario suspensión de labores, pero es demostrarles que el mayor placer que podemos tener como docentes, quienes amamos la docencia, es estar aquí, aquí con nuestros niños, aquí con sus sonrisas, y que el mejor regalo es ese dibujo de un niño de preescolar o esa cartita de los que empiezan a escribir y te ponen te ciero Miriam. Claro. Y eso no tiene, para mí no tiene el mayor valor a que me den un collar, Tengo enmarcados dibujos de Pamela, de José Luis. Pamela es la que hizo el kinder, donde era mamá te ciero como mamá oso. Claro. Sí, y era una maravilla. Aquí los niños empiezan a leer y escribir. Mira, desde tercero de preescolar hay la estimulación, pero formalmente primero de primaria, donde los niños ya arriban a la lectoescritura es primero de primaria. Y jamás con planas, jamás el ay yo umame mamú, sino es el gusto de expresarme por escrito y cómo lo empiezo a hacer. Por eso el niño se expresa con esa libertad de que quiero, y empiezan haciendo garabatos y empiezan haciendo letras aisladas, y de ahí se va a desprender el método natural. Freinet nos plantea el método natural. Así como aprendió a caminar y hablar, debe aprender a escribir. De manera natural, solamente le diste las herramientas para que camine. ¿Cómo habla un niño? Repitiendo. Igual debe de ser la lectoescritura y no esta cosa horrible de taches y de que lo hiciste mal. Claro que va a escribir mal y qué bueno que escriba mal, que va a escribir como quiera, ¿no? Entonces esa es parte de esta libertad de expresarme, y después voy a tener el placer, y obviamente la ortografía la voy a corregir, pero la voy a corregir ya más grande, ya en tercero. La ortografía la corregimos desde primero. Te voy a decir algo muy importante, que son mis vivencias, y perdón que hable tanto de mí. Por ejemplo, Pamela tenía un problema de dislexia y se lo detectan en segundo de primaria, una cosa así. Primero, segundo de primaria. Inmediatamente se canaliza al psicólogo, ¿sí? Yo recuerdo que fuimos a esa sesión y resulta, y me dijo, mucho gusto darme cuenta de que yo en realidad no era tonta, sino lo que tenía era dislexia. Pero como nunca se me trató, porque iba en una escuela tradicional, pues decían, es que las faltas de ortografía, es que no aprendiste a escribir. Claro, ¿no? Sí. Y Pamela llevó un tratamiento en el cual ahorita tiene una excelente ortografía, corrigió su dislexia, corrigió una serie de cuestiones. Claro. Entonces estamos hablando de que están al pendiente absolutamente de todo. Fíjate que ese es el respeto a la diversidad. Porque tenemos niños que pronuncian mal, que hablan mal, que lo detectamos desde preescolar, y entonces el niño va a escribir como habla. Entonces, si el niño dice colazón o Xochimilco, así va a escribir. Entonces, desde preescolar vamos trabajando con las mamás la pronunciación, y si se detecta algún problema diferente, entonces canalizar, ¿no? Pero que cada niño pueda tener la atención que necesita, porque lo que tú dices es tan grave. A mí me llegan niños ya en quinto, sexto de primaria y en secundaria que nunca les atendieron una dislexia. Los niños zurdos que tienen graves problemas porque vivimos en un mundo de diestros,
¿Cómo tú estimulas al niño zurdo, que todo lo tiene para el diestro? Y entonces, ¿cómo apoyar a estos chicos para que con esa manera, no es una discapacidad, es una manera diferente, ¿sí? Entonces, ubicar las diferencias, los niños que usan lentes, que desde muy chiquitos necesitan para la vista. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo detectar? Y a veces es, reprueba, le va mal y no se les ocurre hacerles un examen de vista. Y resulta que el niño iba mal porque no ve, ¿no? Y aquí te lo no escucha. Tenemos 2 niñas con sordera que traen aparato, con problemas y de que no se habían dado cuenta. Y perfecto, son un niño más de la escuela sin ningún problema. Pero también es la ventaja de tener 25 niños por grupo. Da tiempo a la maestra de poder atender, de poner atención. Claro. Y fíjate qué punto importante, el respeto a la diversidad. Tenemos niños con discapacidades aquí en la escuela y en ningún momento son discriminados, en ningún momento son señalados, son muy amados, muy queridos y muy integrados. Sí. Entonces yo creo que algo importante que esta pedagogía ofrece es que tú tienes una carencia y aquí eres uno más. Y como tal vas a tener todo nuestro respeto, toda nuestra atención, porque todavía vivimos en una cultura de discriminar. A las discapacidades y donde los obligan ahora a que se integren a escuelas convencionales, por llamar así, pero que no se da esa integración, porque hay que trabajar con los niños, con los papás, con todo el mundo. Es todo la es diversidad, un trabajo en grupo. En grupo. Y algo importante, en esta escuela, la mayor parte de sus alumnos son clase media, pero tenemos toda una diversidad, donde el niño puede estar con el hijo de un alto científico o un gran profesionista y con el hijo de quien hace la limpieza o del albañil o del carpintero. Y como los grandes que han salido también de aquí. Y todos son iguales en el sentido del trato, ¿no? Para todos hay el mismo trato, no hay diferencias socioeconómicas, ni culturales, ni ideológicas. Todos aquí Miriam, somos yo creo una que en comunidad. 40 años has tenido mucha oportunidad de crecer, Freinet cada vez más, porque yo creo, la demanda es alta. ¿Sí? Abren escuelas por negocio y abrimos escuelas por convencimiento. Obviamente es una empresa y es un negocio, pero la filosofía de esta escuela es una filosofía democrática de que el que no pueda pagar también tenga oportunidad de estar en una escuela como esta. Y por eso tenemos un alto porcentaje de becas, donde todo niño tenga derecho a una escuela privada donde sea querido y donde el recurso no sea la limitante para que el niño pueda venir a una escuela como esta. Y el no crecer es porque justamente 40 años con grupos de 25, hay un grupo de cada grado y no pensamos jamás crecer porque esta es nuestra comunidad y hay que trabajar con la comunidad. Y para trabajar con todos los papás y con todos los niños se necesita una atención personalizada como la que tú tuviste aquí y como la que todos los papás han tenido de parte mía, de la directora, de los maestros, de todos los que tenemos que ver, porque aquí hasta el que barre es importantísimo aquí en la escuela. Claro que sí, todos jugamos un papel fundamental. Que no puedo dejar así, sin hablar. Has tenido un gran marido. No, sí, tengo un compañero maravilloso que me ha apoyado siempre. Él es ingeniero, no tiene que ver aparentemente con la pedagogía, pero yo creo que tener una pareja que te apoya económicamente, moralmente, en todo, es fundamental. Porque yo amo la profesión y le das tanto y tantas horas que a veces pues te reclama la familia, ¿no? Claro. Porque el campamento, el día de campo, la kermés, el taller, el viaje. Lo que pasa es que sí, me faltan muchas cosas. No festejamos a lo mejor el 10 de mayo, el día del maestro, el día del niño. Pero nos vamos de campamento. Pero los campamentos son cosas maravillosas. Claro, sí, nos vamos a los campamentos. Sí. El campamento es el día de la familia, Freinet, y es sábado y domingo, los que quieren día de campo, los que no acampan, y justamente es día de la familia, es la oportunidad de estar con nosotros, pero no a nivel formal, sino estamos nadando en una alberca, jugando voleibol, haciendo juegos, la fogata, la guitarreada en la noche, y es podernos realmente ubicar como seres humanos, que el maestro no se le vea como ese ser que solo en la junta y en la parte formal o a la directora o a la asesora, sino que somos seres humanos que también podemos andar despeinados en una alberca y jugando todos, ¿no? El día que se quedan a dormir en la escuela. En el campamento de integración preescolar y primaria, lo hacemos siempre en octubre
y entran a las 4 de la tarde y salen al otro día a las 12 del día. Y desde los 3 años hasta sexto de primaria. Y es la angustia con la mamá de que está en primero de kinder y es la primera vez que lo vas a venir a dejar. La primera vez que duermen fuera de su casa, que no sea con tíos, primos y demás, y todas las actividades de campamento. Pero lo más bello es que formamos patrullas o equipos donde los grandes cuidan a los pequeños. Entonces los niños de quinto y sexto se encargan de darles de cenar a los chiquitos, de cuidarlos en la fogata, de llevarlos a los juegos. Y entonces creas una armonía entre los pequeños y los grandes de la escuela. Y entonces es toda esta relación. Es una gran de cuidado, de familia. Porque se conocen, no como otras escuelas que los de secundaria no conocen a los de kinder y primaria. Aquí todos se conocen. Todos se conocen, se quieren, y estos eventos nos permiten estrechar esos lazos con los padres, los campamentos, y con los campamentos internos con los niños, mucho. 40 años. 40 frutos de un sueño. Y seguimos soñando. Y seguiremos soñando. Miriam, te tengo que dar las gracias, no nada más por esta hora que se nos fue volando, sino darte las gracias porque tú también me enseñaste a soñar junto con mis hijos. Pues muchas gracias a ti de esta oportunidad de platicar de la escuela. Creo que es importante. Hay mucha gente que no sabe qué es la escuela ni qué es Freinet. ¿En dónde estamos, Freinet? Estamos en Avenida Tlacomulco, número 138, Colonia Acapan 5. Y es lo mejor de lo mejor. Gracias, Miriam. Gracias, Manetti, a ti. Mucho gusto en tenerte por acá. Gracias por mis hijos. Gracias a ti. ¿En cuál me despido? Como siempre les recuerdo que donde haya algo rico que comer y algo sabroso que platicar, ahí estaré, porque yo soy Manetti. Hasta la próxima. Qué bonito.